Bueno, recibamos ahorita con un fuerte aplauso a una persona que Dios la ha usado mucho, que la sigue usando y la seguirá y lo seguirá usando por mucho tiempo. Es actualmente el pastor de jóvenes de los jóvenes, pastor de jóvenes de la iglesia. Y la verdad es que toda su vida el Señor lo ha formado. Usted viera cómo Él está con los niños y los atiende con tanto amor, cómo está aquí, atiende con tanto amor a los jóvenes y todo lo que hace es para el Señor. Y eso es un bonito ejemplo porque a pesar de que muchos dirán, bueno, es un joven, dice, yo le decidí entregar mi juventud y mi vida al Señor. Y si tú estás aquí, dígale al Señor, Señor, decido entregarte, no importa cuántos años tengas, desde el más chiquito hasta el más grande, dile, Señor, decido entregarte mi vida el día de hoy. Y quiero que podamos decirle, Señor, también enséñame a atesorar la palabra que tú has traído para mí el día de hoy. No porque él sea un joven, mi hermano, escatime, por decirlo así, lo que el Señor trae para nuestras vidas el día de hoy por medio de él. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Moisés. Él también es hermano mío, por eso le presento con tanto amor. Amén, ¿cómo están? Saludos para todos. Siempre cuando yo me paro acá digo que es un privilegio estar en este lugar. Los que han estado en alguna otra ocasión y yo he estado compartiendo, siempre digo lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas. Sean todos a esta noche, a este lugar. Si me permiten, vamos a comenzar orando en este tiempo, entregarle este tiempo a las manos de Dios. Señor, gracias, porque tú estás en medio de nosotros. Padre, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que puedas obrar en nosotros, Señor. Hoy, como martes de oración, queremos decirte que verdaderamente entres en nuestra vida, que hagas, Señor, con nosotros todo lo que tengas que hacer, que nos formes, Señor, en cada área. Trabaja con nuestro carácter, trabaja, Señor, con nuestras finanzas, trabaja con la relación entre nuestros familiares, Señor, y nosotros, en el nombre de Jesús. Trabaja con todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más aplicados, a ser más excelentes para contigo, Señor. En cada rol que desempeñemos, podamos siempre obrar y actuar como para ti. En el nombre de Jesús, tomamos este tiempo y lo ponemos en tus manos. Obra y muévete, Señor, a gusto con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, bueno, lo que mi hermana decía es verdad. Tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestra vida al Señor todos los días. Esta canción Caballito, la última que cantamos, quiere decir eso. Un caballo, uno le tiene las riendas y uno le va dando dirección. Entonces eso es lo que dice toda la letra de esa canción, que sea Cristo quien nos conduzca en nuestras vidas. Bueno, yo por lo general predico con algún celular o algo así, pero hoy dije, voy a nada más simplemente tener las citas aquí, unas notas. Dice la palabra en Esther, vamos a leer el libro de Esther. Hoy vamos a hablar un poco sobre una de las facetas enormes, pero tan efectivas y tan poderosas, por medio de las cuales podemos transformar vidas. Transformar vidas. Y esa es la intercesión. No sé si han escuchado alguna vez. ¿Qué sería interceder? Alguna persona que pueda decirnos muy rápidamente. Interceder. ¿Cómo? Dar al blanco. ¿Qué dice más por acá? Pelear. Mediar. Ponerme en la brecha. Interponerme. Poner las necesidades del otro antes que la mía y ponerme en esa brecha. Bueno, en efecto, interceder es efectivamente velar por otra persona. Yo poder sacar tiempo, sacar de mi esfuerzo, sacar de mí, de lo valioso que hay en mí, del valor que hay en mí, con tal de que la otra persona se salve, con tal de que la otra persona progrese, etc. Entonces digamos que está una pelea y hay un abogado, hay una discusión y hay un abogado por acá. Entonces el abogado intercede por el que está, por quien sea que lo están acusando, por ejemplo. Entonces el abogado toma esa labor. En este caso, vamos a estudiar un caso bien interesante, valga la redundancia, ¿verdad? En este caso, vamos a estudiar un caso bien hermoso, bien interesante, en el cual vemos un ejemplo práctico de esa intercesión, para que veamos cuán poderosa es. Si la sabemos, si sabemos su poder, podemos ser capaces de cambiar muchas vidas. Y cuánto más la vida de nuestra familia, la vida de nuestros seres queridos, que los vemos muchas veces, algunos caídos, primos, hermanos, padres, hijos, destruidos. Entonces yo no quiero quedarme así de brazos cruzados.
Yo quiero hacer algo por mi familia, hacer algo por las personas que están a mi alrededor que amo. Porque así como yo puedo tener familiares que estén caídos, ustedes también pueden tener familiares caídos o amigos muy cercanos. Entonces, de todas maneras, aun que no tengamos nada de eso, simplemente con el hecho de yo estar aquí, yo tengo que ser de bendición para otras personas. Hoy en día, en las labores que yo estoy, en las cosas que yo hago, yo ahora mismo estudio en la universidad, trabajo para un colegio, soy profesor de piano, tengo varios roles y en todos esos roles Dios me ha dado la oportunidad de bendecir a otras personas, porque tengo esa sed y esa hambre por pararme en esa brecha, ¿verdad? Y poner a las demás personas, quizá por encima incluso de muchas veces de mis intereses. Yo he tenido oportunidades de jugar fútbol, sinceramente, yo de chiquitico quería ser futbolista. Entonces, pero cuando tú amas, eres capaz de sacrificar muchas veces las cosas que quieres. Entonces, en vez de jugar fútbol muchas veces, me quedaba, por ejemplo, así como he sacado tiempo para la universidad. Hey, Moisés, vamos a jugar fútbol. Mi hermano, no puedo, tengo parciales. Porque yo sé que tengo que sacrificar los gustos o los deseos en este momento porque es un compromiso que me hice. Así de comprometido, más comprometido debo estar yo con la salvación de las almas que están a mi alrededor. Porque en realidad, muchas veces muchos cristianos tienen en su mente, o muchas personas que se acercan a Dios, tienen en su mente el siguiente paradigma. Porque muchas veces así fue que conocieron a Dios. Y no estoy de acuerdo con eso. A Dios no hay que presentarlo simplemente como vida en la tierra. Porque en realidad es como un ejemplo que me usó un tío mío que se llama Esteban, muy, muy interesante ese ejemplo. Él me decía, estamos todos en un avión. Ese avión sabemos que en algún momento se va a estrellar. Yo tengo un paracaídas. Pero hay algunas personas que saben que hay paracaídas, hay otras personas que no saben que hay. Entonces hay unas que sabiendo se lo ponen, hay unas que sabiendo no se lo ponen. Y si nos vamos ahí, nos podemos seguir, pero eso tiene que ver con la salvación. Si yo sé que se va a estrellar, o sea, en esta tierra algún día esto se va a acabar, va a haber, por lo menos si no lo quieres ver así, por lo menos tú te vas a morir. Si esta tierra no se acaba, tú te vas a morir. Discúlpame decírtelo así, pero todos vamos a, si el Señor no viene antes, todos nos vamos a morir. O sea, físicamente vamos a fenecer, pero podemos o ir al cielo o ir al infierno. Entonces muchas veces lo que muchos cristianos han confundido es que, o quizás lo hacen con buena intención, pero le están dejando de contar a la gente lo mejor, que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque si yo nada más estoy pensando en el avión, la gente, bueno, vamos a poner el aire. ¡Wow! En este avión hay aire. Espérate, vámonos allá para la primera clase. Entonces se concentran en la vida en la tierra, en que quiero estar en primera clase, quiero tener las mejores comodidades, y así se centran en su vida. Entonces, sin ponerse el paracaídas, que es lo más importante, porque eso es lo que los va a salvar y tener una vida eterna. Entonces, ese ejemplo de paracaídas es bien interesante. Así pasa. Yo, por ejemplo, otro ejemplo que incluso también lo tomo de un tío mío, que es muy sabio, él me dice, mira, yo iba para la casa y les iba a traer unos helados. Pero esos helados estaban, o sea, eran unos chococonos. Los chococonos los fue a comprar, no sé si fue en la Olímpica, yo no sé dónde fue. Pero cuando los iba a coger, vio que al ladito estaban los chococonos, pero en una bolsa había otro helado ahí. Uy, qué interesante. Cuando lo vio, se dio cuenta que había un poquito más de diferencia en el precio, pero ese era un helado de vainilla grande. Uy, qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? Él llegó pensando fue en los chococonos, pero esto era algo mayor. Entonces, muchas veces las personas llegan al cristianismo, llegan a Dios, mirando la vida en la tierra, que es el chococono, pero no sabiendo que tienen ese helado de vainilla enorme, por así decirlo, que es la vida eterna. Entonces, en eso hay que procurar. Dice la palabra, ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos. O sea, ocúpense diariamente de asegurar su puesto en el cielo. Por ejemplo, si tú tienes hoy un mal pensamiento y no tomaste las medidas correctas, es decir, no lo llevaste, como dice la palabra, a la obediencia a Cristo, ese mal pensamiento es una semillita que empieza a crecer. Después, por ahí quizás fue un pensamiento, bueno, por el público quizás fue un pensamiento malo y ya ustedes podrán pensar por más o menos qué vía. Y se ve una imagen, aparece una imagen cerca tuyo y te quedas viendo esa imagen. Ese pensamiento se empieza a alimentar. ¿Qué pasa? Ya comenzó siendo un simple pensamiento, pero empezó a crecer y a crecer. Cuando quiera ver a la persona, tiene una oportunidad de cometer un pecado,
y las puertas ya las tiene abiertas para ese pecado. Porque paso a paso, poquito a poquito, fue buscando la llave, fue introduciéndola, fue girando el cerrojo. Ya cuando se controló con la oportunidad, pudo abrir la puerta. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuidemos nuestra salvación, lo dice la palabra. Ahora, volviendo al tema de la intercesión, ¿por qué comenté yo todo esto? Porque si somos conscientes de que en realidad nuestra vida en la tierra es pasajera, vamos a algún día a dejar de estar en esta tierra, entonces, y yo debo ocuparme de mi salvación. Entonces yo me pregunto, listo, está bien. Quizás no te estás ocupando en tu salvación, ahí tienes que poner cuidado. Pero quizás sí te estás ocupando. Si lo estás haciendo, es momento de empezar a ocuparte por la salvación de otros. Es lo que quiero compartirles hoy. Que tengan, dice la palabra, que Jesús tenía una compasión por las demás personas. Que Dios ponga en ustedes esa compasión que hubo en Cristo. De que ustedes tengan ese sentir de dolor por la otra persona, condolerse. O sea, me duele que mi prójimo de momento tenga ganado el infierno. Eso me duele. Cuando yo logro tener esa capacidad de condolerme con mi prójimo, entonces empieza un deseo de cambiar su vida. ¿Qué debo hacer con ese deseo? Una de las tantas cosas que debo hacer, yo debo predicarle la palabra, debo invitarlo a la iglesia, debo mostrarle con mi ejemplo que yo soy cristiano y que yo soy diferente, debo enseñarle. Pero entre tantas de esas cosas, hay un mecanismo espiritual muy bueno, muy fuerte, que es la intercesión. Entonces, por medio de la intercesión, en la palabra hay muchos casos, muchos ejemplos. Personas que tenían el corazón endurecido y empezaron a orar por esa persona y el corazón fue de carne. ¿Qué quiere decir corazón endurecido? Quiere decir un corazón que le hablan de Dios y es como una roca, todo lo repele. Entonces, pero un corazón, por así decirlo, de carne es un corazón que se deja penetrar por la palabra de Dios y deja que Dios transforme su vida. Entonces, dice Esther 2, vamos a leer del 1 al 11. Hoy vamos a leer, vamos a consumir palabra de Dios. Vamos a leer esta historia hermosa, sé que muchos no la conocen, sé que otros sí. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, ¿qué cosas habían pasado? La reina Vasti había sido, pues, vamos a decirlo en pocas palabras, le había sido infiel, pero ¿en qué sentido infiel? O sea, no había sido buena para con él, vamos a dejarlo así de esa manera. Es que no me quiero meter en toda la historia, quiero ir directo al grano. Se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Versículo 2, la reina Vasti era era la reina del rey Asuero. Entonces, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey vírgenes, jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias del reino, de su reino, que lleven a todas las vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Listo, déjalo ahí en ese lado, y la doncella, en ese 4. ¿Qué había pasado hasta el momento para que vayan entendiendo? Porque a veces la gente, pasa con mucho, yo también estoy a veces en público, y estoy siendo parte del público y se dispersa la atención. Simplemente el rey, entre comillas, desecha a Vasti, bueno, no entre comillas, la desecha como mujer, y bueno, dice, le proponen al rey, búscate unas vírgenes, mira para ver entre esas vírgenes cuál es la que tú quieres. Le pusieron y la mandaron a llamar de todas las provincias. Y dice, y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Entonces esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Grábense ese nombre, Mardoqueo, el cual había sido transportado de Jerusalén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a pasar al siguiente versículo. O sea, Mardoqueo es un hombre que viene de Jerusalén y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Bien, era el tío de Esther. ¿Está ahí? Vamos bien los actores de esta historia. Mardoqueo era el de Jerusalén. Había creado a su sobrina, que era Esther. El rey Asuero es el rey. Vasti era la reina que fue desechada por el rey. Y dice que la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. El 8 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a las doncellas en Susa, voy a parafrasearlo mientras voy leyendo, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Pasemos adelante. Esther también fue una de esas doncellas de las cuales el rey buscó. Y dice que Esther agradó a sus ojos
y halló gracia delante de él. Bien interesante eso. Esther halló gracia delante de él. Entonces, y dice que por lo que hizo darle prontamente a David y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Esas doncellas lo que hacían era servirle a Esther. Cuando le daban a una mujer doncellas era para que le sirvieran. Ay, mira que el maquillaje, ay, mira que la comida. Bueno, enseguida tuvo un puesto de honor. Vamos a seguir ahora hasta el 11. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo. Fíjense, esto es clave. Vamos uniendo los cabos en la historia. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase. Ya entenderán por qué le dijo eso. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Hasta aquí vamos bien en la historia? Vamos siguiéndola, ¿no? Excelente, me alegra eso. Aquí hasta el versículo 11 quiero destacar algo, que Dios, así como el rey escogió a Esther, Dios te escogió a ti, por eso tú estás aquí. Cuando Dios nos escoge, nos cambia la vestidura. A Esther le cambió todo, le cambió su vida. Ahora es una reina, la reina Esther. Bien, pasemos al versículo 17. Miren este versículo interesante. Bendiciones, compañero Daniel. Versículo 17. Dice la palabra de Dios. Y el rey amó a Esther más que a todas sus mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén. Interesante, ¿no? El rey amó más a Esther y no escogió fue a Esther como la más amada, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, así es Dios con nosotros. Cuando llega a nuestras vidas nos cambia. Pero ahora vamos a ver, Esther no llegó simplemente para ser cambiada. Ella también llegó con un propósito. Pero cuando Dios te creó a ti, Él te crea con un propósito. Entonces, al verte Dios a ti, cuando tú te acercas a Él, Él cambia tu vestidura, te hace rey, te hace sacerdote. Pero, ¿qué pasa? También, con eso, o por así decirlo, conlleva tu cambio de estatus de hijo del diablo, por así decirlo, a hijo de Dios, por verlo de esa manera. En ese estatus nuevo que tengo, esa nueva identidad, ahora yo tengo que cumplir mi propósito. Es mi deber. Pero para eso debo saber cuál es mi propósito. Ahora vamos a ver cómo Esther fue identificando cuál era el propósito de Dios para con ella. Vamos a leer Esther 3, del 1 al 6. Ya ven cómo el libro de Esther es interesante. Es una historia muy hermosa. Esther 3, vamos a leer del 1 al 6. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Aparece un nuevo actor en esta hora. Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Cómo se llamaba el tipo? Amán. Amara o no amara, se llamaba Amán. Versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaba a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Es decir, que veían en Amán una figura ante la cual postrarse. Entonces, algo malo. Yo no puedo postrarme ante un hombre. El hombre no me creó fue Dios, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Acuérdense de Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Exactamente. Bien, pasemos al versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Vamos hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Entiendo. Fíjense, hay un comentario aquí que voy a hacer. Yo había escuchado, no sé si esto sea cierto o no, quizás alguien que sepa el tema me puede corregir. La verdad es algo que no lo digo con autoridad en el sentido de decir no soy experto en el área, pero me dijeron que por lo general las personas pueden estar atentas su edad, viéndolas en minutos, su edad más un minuto, algo así lo había visto. Quiere decir, si yo tengo 20 años, 21 minutos, puedo estar totalmente atento, ya después me disperso. Entonces vamos a ver de cuánto parecemos cada uno, ¿verdad? Interesante eso, porque yo cada vez que estoy en un escenario así, yo me acuerdo de eso y digo, uy, no estoy prestando atención.
Entonces, se los dejo como... Es interesante el dato, ¿no? Es interesante. Entonces, yo cuando a veces noto que están un poquito dispersos algunas personas, no lo digo como algo malo, es normal. En el ser humano es normal que sobre todo cuando estamos leyendo, tenemos que estar totalmente enfocados en algo, pensemos en otra cosa. Pero siempre trato de hacer un comentario que los vuelva a enfocar. Es una metodología que tengo. Siempre digo un comentario para que vayan identificando los modelos de cuando yo hablo. O sea, listo, ahora sí. Ya teniendo su atención, nuevamente, bien. Dice, los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué? En síntesis, o más bien una interpretación de eso, es ¿por qué no te postras también tú ante Amán? Ante Amán se postraba el pueblo, se postraban todos ellos, pero ¿por qué tú no te postras? Y además que Mardoqueo era una figura de autoridad también, así que Mardoqueo era alguien visible. Sí o sí se iban a dar cuenta que Mardoqueo o lo hacía o no lo hacía. Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. O sea, dijeron Mardoqueo. Perdón, no dijeron Mardoqueo, dijeron Amán. Amán, Mardoqueo no se quiere postrar ante ti. Lo denunciaron. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Porque él ya les había declarado que él era judío. Entonces, cuando yo le declaro al mundo que yo soy hijo de Dios, aunque me manden a postrar, aunque me digan fuma, toma, aunque me traten de obligar, porque eso es lo que hace todo el mundo, porque ahí lo hacía todo el mundo, no tengo yo por qué hacerlo. Porque yo soy, y dice, lo probaron a tal punto de que lo denunciaron ante Amán. Y él se mantuvo firme y dijo, no, en realidad yo soy judío. Es decir, yo soy un hijo de Dios en este caso. Yo soy hijo de Dios, no soy como tú, si lo quieres ver así. Si tú eres así, pero tú no eres así, en nombre de Jesús. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Mardoqueo atendió con ira. Y el versículo 6 dice, pero tuvo en poco poner manos en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos. Entonces vamos viendo cómo va la historia. Amán se da cuenta de que Mardoqueo no lo quiere seguir. Ok, pero no quiere descargar su ira sobre Mardoqueo, sino sobre Mardoqueo y su pueblo, los judíos. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿se entiende? Creo que se va entendiendo la historia, gloria a Dios. Ahora, vamos a leer el versículo 8, a saltar al 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, voy a resumirles eso. Amán le dice a Asuero que está el pueblo judío, que está esparcido en las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a nuestras leyes, ¿verdad? Es decir, nosotros como judíos no nos podemos postrar ante Amán. Y dice, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Entonces Amán, ¿qué le está pidiendo al rey? El que los extermine a los judíos. Versículo 9. Vamos a leer de ahí hasta el 13. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Sigamos. Listo, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. Vamos a seguir más adelante. Con ese anillo se sellaban los edictos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. O sea, Amán le dijo al rey Asuero, en pocas palabras, haz lo que bien te parezca. La plata que tú dijiste que ibas a disponer, listo, úsala y haz lo que tú quieras con ese pueblo. O sea, lo dejó a criterio de Amán. Dijo, la decisión, yo simplemente te doy mi anillo, tú séllalo, pero tú decides. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey. ¿Se dieron cuenta de cómo va la historia hasta el momento? Amán le dice al rey, el rey Asuero concede y se firma el edicto y se sella. ¿Vamos bien? ¿Vamos uniendo los cabos? ¿Cierto? Excelente, excelente. Interesante la historia, ¿verdad? Ahí viene el comentario de la atención. Excelente, ya. Solamente eso. Ya creo que con eso. Bien. Esther 4. Ya vamos a ver cómo empiezan a desenlazarse. Cómo empieza ya a ver el desenlace aquí. Esther capítulo 4, versículos 1 y 2. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, acuérdense quién era Mardoqueo, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Rasgar sus vestidos era un símbolo de, por así decirlo, de descontento, de tristeza. La gente, por ejemplo, cuando fallecía un familiar, se rasgaban sus vestidos, cuando pasaba algo infortunado.
Entonces rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Claro, no solamente le van a decir que lo van a destruir a él, sino que van a destruir a su sobrina y a todo su pueblo. Fíjate que dijeran así, de todo un pueblo, o sea, es algo por lo cual rasgaste los vestidos. La verdad es que sí. Siguiente, versículo 2. Y dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. O sea, fue ante el rey. Pero vamos a pasar directo al versículo 7 de ese mismo capítulo 4. Fíjense qué dice. Ahí vamos a leerlo, listo. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey. Dice, y a cambio de la destrucción de los judíos. Y dice el 8, dice lo siguiente. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. O sea, ¿qué hizo Mardoqueo? Vamos a ver, de los que están atentos por aquí, ¿qué? Exactamente. ¿Quién apareció ahí? Aquella persona que Dios escoge con un propósito, que ahora vamos a descubrir cuál es, pero que escoge con un propósito a Ester. Aparece. Mardoqueo desea informar a Ester de lo que había acontecido. Y vamos a ver qué sigue ocurriendo en la historia. Acuérdense que Ester era la reina, tenía un puesto de influencia, tenía casi contacto directo con el rey. De todas maneras había que seguir unos protocolos. Ahí mismo en el libro de Ester nos los explica. Ahora el 13 y el 14, vamos a leerlo. Ya estamos terminando con las citas. Entonces dijo Mardoqueo, acuérdense de Mardoqueo, que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Bien interesante esto. Le dice Mardoqueo a Ester: oye, ven acá. Nos dijeron que iban a matar a los judíos. ¿Tú crees que vas a escapar si tú eres judía? En algún momento te van a descubrir. Porque acuérdense que ella nunca dijo que era judía, nunca se lo dijo al rey. Entonces le dice Mardoqueo: no creas que no vas a ser descubierta, porque sí. Dice, porque si y este versículo, por favor, si están dispersos, lean este versículo con atención, por favor. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Una pausa ahí. Mardoqueo era tan inteligente y tan sabio que le dijo: bueno, si tú no haces nada, Dios se proveerá de cordero, ¿verdad? Como diría, como pasó en otra parte de la Biblia. Dios se provee siempre de la salvación. Él sabe cómo salvarnos. Tú no eres imprescindible para Dios. Dios puede usar hasta una asna. Si se sabe la historia de Balaam, si la han escuchado, bueno, que Dios abrió la boca de una asna para hablarle a un hombre. Ese hombre estaba obstinado a que quería ir por un camino, y Dios de una u otra manera le mostraba: no es por ahí. La asna le habló a ese hombre. Entonces Dios puede usar cualquier cosa, cualquier persona, así que tú no eres un límite para Dios. Así le está diciendo Mardoqueo a Ester: si tú callas en este tiempo, o sea, si tú no haces nada, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, si tú no haces nada, créeme que Dios tiene la manera para salvarnos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, ojo esta pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo, hablándole del propósito a Ester. Muy persuasivo. Muchas veces yo te puedo decir a ti: tú tienes un propósito para con Dios. Pero es diferente. Voy a poner otro ejemplo. Creo que este ejemplo lo he escuchado en otras partes y me parece aún más convincente. Y no es lo mismo que yo diga X persona, vamos a poner aquí un tal Felipe, X persona, para no nombrar a ninguno de ustedes. Felipe es un ladrón. No es lo mismo que yo diga eso a que yo esté hablando de Felipe y diga: al menos yo no le cojo las meriendas a mis compañeros. Esa, como es más concreta y me habla de un caso específico, suena como más creíble, porque estoy hablando de que algún momento él me habrá cogido la merienda o algún otro compañero. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta pregunta fue clave. No le dijo: tú tienes un propósito, le dijo una pregunta clave. Le dijo: ¿y quién sabe si para esto habrás llegado al reino? Es como decir: ¿y quién sabe hasta dónde tú puedes llegar en la vida? Y es así, vale, ¿hasta dónde puedo llegar? Y entonces uno empieza a especular: ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, quedamos por el 14, ahora vamos al 15 al 17. 15 al 17. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo. Acuérdense que Mardoqueo le dijo a Ester, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Mardoqueo a Ester?
Exactamente. Así, contra el pueblo judío. Quedamos en el 15. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? 15. Bueno, sí, entonces Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Así es. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Esther, ¿qué pidió? Bueno, listo. Escuchó eso que le dijo Mardoqueo y se llenó de valor. Y dijo, bueno, reúna a los judíos que estén en Susa y que ayunen por mí, que no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, acuérdense que le habían dado unas doncellas, voy a ayunar. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Porque acuérdense que les dije que hay unos protocolos, unos procedimientos que yo tengo que seguir para poder acercarme al rey. No cualquier persona puede hacerlo ni en cualquier momento. Entonces ella dijo, bueno, entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. O sea, ella lo que hizo fue, oigan ustedes por favor, me voy a poner un ejemplo aquí. Oren por mí, ayunen 3 días para que aunque yo voy a para el presidente, yo sé que tengo que primero llamar a su secretario, tengo que hacer otras cosas, pero voy a ir directo, vamos a ver qué pasa. Eso fue lo que hizo Esther. Si perezco, que perezca. Fíjate interesante lo que dijo. Bueno, ella fue dispuesta incluso a dar la vida. Si perezco, que perezca. Porque llegó al punto de reconocer mi propósito, empezó a darse cuenta que su propósito iba encaminado a salvar otras vidas también. Entonces Dios de alguna otra manera te trajo a esta tierra para hacer bendición para otras personas, para salvar otras vidas. ¿De qué? De la muerte, de la ignorancia, de tantas cosas. Porque la ignorancia también es una cosa de la cual debemos ser salvos, o salvados más bien, más propiamente hablando, de los cuales debemos alejarnos. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Esther. Entonces, ¿qué hizo Mardoqueo entonces? ¿Qué fue lo que le mandó a Esther? Ayunar, así es. ¿Vamos entendiendo la historia? Vamos ahí, excelente. Vamos ahí en el hilo. Vamos a Esther 5, versículo 1. Antes de llegar, yo quiero hacerte una pregunta. Mardoqueo le dijo a Esther, ¿y qué tal si para esta hora has llegado, verdad? ¿Qué tal si para este momento has llegado para la salvación del pueblo judío? Yo te pregunto, ¿y qué tal si tú para este tiempo, para este momento, has llegado para transformar la vida de tu familia, para cambiar la historia, para marcar un nuevo inicio, un nuevo rumbo, para cambiar otras vidas? ¿Quién sabe si para eso llegaste a esta tierra? Fíjate que no te estoy diciendo que llegaste para eso. ¿Y quién sabe si llegaste para eso? Es tu labor, entonces, ahora comprometerte contigo y con Dios de hacerlo realidad. De tus hijos, tus hijas, que crezcan en los caminos del Señor, que crezcan en los caminos de la verdad. Que verdaderamente hay un cambio rotundo hacia Dios. No un cambio para donde sea, un cambio hacia Dios. Aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real. Listo, pasaron los 3 días de ayuno. Me visto con mi vestido real y voy al patio interior de la casa del rey, enfrente de su aposento, o sea, donde él estaba, donde él seguramente tenía su cama y donde pasaba el tiempo. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Versículo 2, por favor. Dice, y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Acuérdense que ella llegó y no fue conforme a la ley, no fue conforme a los protocolos, pero dice la palabra que ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Cuando él extiende ese cetro de oro, quiere decir pase, que pase. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Versículo 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Así el rey fue con esa disposición, o al menos aparentemente. Dice el versículo, vamos a leer hasta el 8, el 4 por favor. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán. ¿Quién se acuerda cuál era Amán? El hombre malo, ¿verdad? El hombre que pidió que lo adoraran. Dice, bueno, señor rey, que venga hoy Amán y que venga el rey al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Esther fue bien estratega. En esos tiempos, en esos 3 días, aunque no lo dice tal cual, yo estoy convencido de que Dios guió a Esther, le dio una estrategia, le dio algo para, bienvenido mi hermano Reinaldo, bienvenido mi hermano, bendiciones para todos los que están por allá atrás también.
Dios le dio una estrategia, le dio el cómo hacerlo. Porque cuando yo tengo una frase que llevo diciendo hace rato: no hay persona que quiera conocer la voluntad de Dios de verdad y esté dispuesta a cumplirla, que Dios no se la muestre. No hay persona. El que la quiera cumplir y que la quiera saber y la busque fervientemente, porque dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a el vestido, el calzado, todo lo que necesito yo en esta tierra. Vamos bien, ¿verdad? Con lo que voy diciendo. Entonces, bueno, volvemos aquí a la historia de Esther. Y dice: ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Ella no soltó lo que tenía para decirle al rey, la bomba, por así decirlo. No la soltó todavía. Fue calentando el terreno, fue viendo cómo estaba la cosa. Y reunió al rey y a Amán. Dice: entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Dice, fíjate lo que dice. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete. O sea, no a este que estamos, no. A otro banquete que yo mañana les voy a hacer, conforme a todo lo que el rey ha mandado. Bien. Vamos bien, ¿no? Le dijo Esther: bueno, este banquete ya estamos aquí, bien, pero mi petición es que vengan mañana a otro banquete que voy a hacer. Bien. Vamos a leer el 13 y el 14. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado. Bueno, claro, ¿esto qué quiere decir? Esto es Amán hablando de que Mardoqueo, también quise traer esto aquí para que lo tuviesen en contexto, en la mente. Amán y Mardoqueo, desde que Mardoqueo no se quiso postrar ante él, Amán lo tenía en una estima tan horrible. ¿Qué pasa en esos versículos anteriores al 13? Que Amán está tan contento y tan feliz porque la reina Esther lo había invitado a un banquete. Estaba ahí prácticamente mostrando todo su poderío, diciendo: la reina Esther me invitó a un banquete. Pero dice: pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, miren lo que pasa. Cada vez que Amán veía a Mardoqueo, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: haz una horca. Eso fue lo que mandó a hacer. Haz una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. O sea, así de grave está la historia. Están a punto de destruir a los judíos y a Mardoqueo están a punto de colgarlo en una horca. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. O sea, eso fue Zeres, que era la mujer de Amán. Salió un nuevo actor en esta obra, la mujer Zeres. La mujer de Amán le dice que lo cuelguen. Y él dice: claro, me parece perfecto. Entonces él hizo preparar la horca. Quise dar ese elemento de contexto para que vean después cómo se desencadena todo. Ahora sí, ya prácticamente vamos a terminar esta historia y vamos a ver cómo termina todo. Esther 7, vamos a leer desde el versículo 1. Esther capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Versículo 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. O sea, dímela ya. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Acuérdate, mira, aunque sea la mitad del reino, te la voy a dar. Hasta allá. Todo esto te lo permito, la mitad del reino. Más de ahí no, pero la mitad del reino, hasta la mitad del reino. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por demanda. O sea, ya empezó ¿qué empezó a hacer ella? A interceder por su pueblo. ¿Se dieron cuenta? A pelear una batalla que no es de ella, que es del pueblo, pero que ella está peleándola como si fuese de ella. Entonces, la salvación de las otras personas, como ellas no las están peleando, como muchas personas no las están peleando, alguien tiene que empezar a ocuparse de esa salvación. Como dice la palabra: ocupaos de vuestra salvación. Alguien tiene que empezar a ocuparse. Versículo 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos. Ya entonces Esther le empieza a dar contexto al rey Asuero. ¿Por qué? Porque el rey Asuero, claro, es un rey que gobierna sobre tantas provincias, sobre tantos lugares que quizás no sé ni quiénes están ahí. Es como el presidente. El presidente no creo que conozca a todos los que están aquí. No tiene como esa conciencia de toda la cantidad de personas que hay a ciencia cierta. No sé si me hago entender. No hay esa certidumbre sobre quién es quién y desde dónde pertenece cada quien. Hay estimaciones. En el DANE vemos, por ejemplo, que hubo, 48 millones de habitantes en Colombia. Hay estimaciones, pero nunca hay esa, y sobre todo en esos tiempos menos,
esos censos no eran igual de precisos como hoy en día, que tenemos mecanismos estadísticos más rigurosos. Entonces, ella empieza a darle contexto. Nosotros, mira, hemos sido traídos para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Amán ha sido uno de los que, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, yo me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. O sea, ella empieza a decir que los judíos sí tienen valor. Sería un daño. Si ella dice que sería un daño, porque los judíos representan un valor. Siguiente. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Versículo 6. Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. ¿Ya entiende por qué lo citó a ese banquete? Es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante de la reina, del rey y de la reina. Amán se turbó, no supo ni qué hacer. ¿Ah? Sí. Uf. Luego el rey, ante tales acusaciones cualquiera frente al rey, el rey tenía en su mano el poder de enseguida exterminarlo. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto el rey para matarlo, ¿verdad? Que ya el rey estaba resuelto, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. O sea, ya Amán se dio cuenta que el rey en realidad había procurado contra él por su actitud, lo dedujo. Más adelante, seguimos el 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Fíjense cómo son las circunstancias. Otro motivo de ira más para el rey. O sea, Amán ahora no solamente había hecho un mal contra los judíos, sino ahora contra mi propia reina. Fue lo que el rey pensó. ¿Cómo el Señor hasta a veces puede permitir circunstancias cuando hay una persona que no quiere decir que Dios necesariamente, no quiere decir que Dios haga cosas, sino que a veces permite ciertas cosas? Por ejemplo, alguien desobedece al Señor. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Quien desobedece pierde la santidad. Y dice la palabra que la luz y las tinieblas no pueden coexistir. No puede estar la luz, donde hay luz no hay tinieblas, donde hay tinieblas no hay luz. O sea, refiriéndome, no quiere decir que en espacios, por ejemplo, allá hay un poquito menos de luz que acá. Eso no quiere decir que en el mismo tiempo, en el mismo sentido, en el mismo espacio, por ejemplo, aquí, vamos a encerrar como si estuviésemos encerrando aquí espacio que no se puede. Yo estuviese aquí o hay luz o hay tinieblas. ¿Sí me hago entender? O sea, en el mismo lugar no puede haber luz y tinieblas al mismo tiempo, en el mismo punto, por así decirlo, por así llamarlo. Entonces así pasa con Dios. Si yo estoy con Dios, quiere decir que estoy en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo yo puedo estar en santidad? ¿Cómo yo puedo estar en santidad? Muy simple, cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, Él me limpia. Y ahí he accedido al perdón de Dios. Así pasa. Que entonces las personas cuando no están en santidad pierden esa cobertura y están a merced de sus acciones, a merced de las cosas que hagan. Entonces la persona cometió un pecado y como cometió un pecado perdió la santidad. Dios no puede morar en esa persona tal como lo hacía antes. No quiere decir que Dios no esté en todos, porque Dios pareciera que no están todos, pero están todos. ¿Por qué? Porque les da el aliento de vida, por ejemplo. Aún al impío Dios le da el aliento de vida. Está vivo porque Dios le da algo. De alguna manera todos participamos de Dios, pero no quiere decir que Dios esté en este sentido en que yo me refiero a que esté con nosotros. Entonces, así, para no alargarme mucho con esto, así pasó allá, que Dios permitió esa circunstancia a Amán, que pasara con Amán porque no estaba bajo la cobertura de Dios y porque hizo cosas equivocadas. Entonces dice la palabra, muchas gracias: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Ya lo empezaron a someter. Versículo 9. Vamos a leer hasta el 10 de momento. Ya creo que nos quedan dos versículos más después de este. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Fíjense eso. La horca que había hecho Amán
Eso es como dicen Proverbios. No recuerdo si es que dice que el impío hace como que o el hombre malo hace trampas y cae en sus propias trampas y cae en su propia fosa. No recuerdo cómo dice exactamente, pero dice como que el hombre malo hace trampas y él mismo cae en sus propios engaños, en sus propias cosas. Así pasó con Amán. Dice, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. O sea, lo que Amán había dicho para colgar a Mardoqueo terminó siendo como con Jesús. Con Jesús fue al revés. Terminó siendo como dice, la piedra del ángulo, la piedra angular. Jesús que fue tenido que fue tenido como lo peor por muchos, terminó siendo la piedra del ángulo. ¿Sabes cuál es la piedra angular? Es aquella que si tú la quitas se derrumba todo. El sustento. Muy bien. Versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Como cuando Jesús dijo, consumado es. Ya, ahora se cumplió esto. Entonces, Esther 8, del 1 al 2, son los dos versículos que dije que faltaban. Y también vamos a leer el versículo 5. El 1 al 2 dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. O sea, ahora no solo consiguió algo muy importante, ahora también consiguió la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, o sea, que era su tío. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. O sea, el puesto de gobierno que tenía Amán se lo dio Dios a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Impresionante cómo Mardoqueo fue promovido. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios se encarga de promovernos, aunque las circunstancias que nos rodean sean como Amán, que nos quiso colgar. Porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo es como Amán, quiere colgarnos. Pero cuando nos mantenemos firmes y fieles en lo poco o en la circunstancia que estemos, Dios se encarga de, por causa de nuestra humillación, nos exalta. Que dice la palabra, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Pero ojo que dice que el que se humilla por causa de mí. Bueno, bien. Dice, y se quitó el rey. Bueno, ya eso lo habíamos visto. Y el versículo 5, para que vean también, bueno, ahora Moisés, ¿qué pasa con los judíos? Y dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y si yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ya en lo que queda del libro de Esther se encarga de hablarnos de otras cosas, pero también de lo que es cómo se revocó ese edicto. Entonces, ¿cómo terminó todo? Por causa de que una mujer entendió su propósito y entendió que su propósito en esta tierra era de cambiar otras vidas. En este caso, cambió el estatus de futuros muertos más cercanos, más prontamente, porque también se murieron, en algún momento se iban a morir, pero de dar una vida diferente, ¿verdad? O sea, fue una mujer que cambió la historia no solamente de su vida, sino de su pueblo. Que tú puedas dejar un sello en esta humanidad, cambiar la historia del mundo con tu ejemplo, conseguir tu propósito. Pero que sepas que tienes una gran herramienta. Hay muchas, pero hoy estamos hablando de la intercesión. Ella intercedió por su pueblo. Ella fue y peleó una batalla por su pueblo. Fue, y hasta estratégicamente, los que juegan ajedrez, la estrategia es importante. Yo tengo que saber cómo llegar. Dios se lo dio todo. Entonces, terminemos con Juan 17:22. Juan 17:22. Palabras de Jesús. Juan 17:22. Amén. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Quizás me confundí, quizás era otro pasaje que tiene que ver, es lo mismo, solamente que me parece que dice, si lo digo un poquito mal, entiendan que más como si lo estuviese parafraseando. Pero Padre, que sean uno, como yo soy contigo. Que sean uno, como yo soy contigo. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Bueno, el 21, ahí está. Ese. Exactamente. Amén. ¿Sabes qué está haciendo Jesús por nosotros? Intercediendo.
Estoy diciendo, Señor, que ellos sean uno. Es como cuando usted le dijo, que salva a los judíos. Haz algo tú que tienes el poder por ellos. Él, Jesús, está peleando una batalla por nosotros. Le está diciendo, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces Jesús mismo es un ejemplo de la intercesión. Jesús mismo. Entonces, que sean uno, Señor, como yo lo soy en ti, así dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, gloria al Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿quién ha escuchado de la Gran Comisión? ¿A qué hemos sido llamados en esta tierra? Esto es algo general. La voluntad y el plan de Dios y el propósito para contigo es algo particular, pero también Dios tiene un propósito general para todas las personas. O sea, por ejemplo, propósito de Dios general. Yo te podría decir a todos los que están aquí, a María Ángela, no peques. Moisés Señas, no peques. Johanny, no peques. Daniel, no peques. Eso es propósito de Dios para con todos. Voluntad deseada de Dios para con todos es que no pequemos. Pero quizás a Daniel le va a decir, Daniel, por favor, quédate en Colombia 5 años, pero después yo te voy a llevar para Alemania. Quizás. Pero no quiere decir que sea la voluntad de Dios para conmigo en ese sentido. Entonces hay facetas, eso lo podemos hablar en otro día. Hay facetas de la voluntad de Dios, voluntad predestinada, voluntad deseada. Hay facetas. Así es, hay facetas, o sea, hay caras, por así decirlo, de la voluntad de Dios. Voluntad predestinada de Dios es aquella voluntad que cuando Dios tú tienes ese designio, como es soberano, no hay nada que lo cambie, no hay nada. Para todos. Así fue, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, fueron destruidos. Abraham lo intentó, pero bueno, fueron destruidos. Pero voluntad deseada es una voluntad en la cual, como es el deseo de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero ya como es el deseo de Dios, no es algo que va firme, sino que depende de otros factores. Por ejemplo, de la voluntad del ser humano, de la conducta del ser humano. Depende de otros factores. Entonces, hay gente que habla, la voluntad de Dios se cumple siempre, pero entonces yo, ¿por qué? Si Él dice que yo voy a ser próspero, ¿por qué no prospero? Revísate tú. Dios tiene una voluntad deseada para contigo, pero ¿qué estás haciendo tú para ser prosperado? ¿Cómo estás administrando tus recursos? Por ejemplo. Entonces, eso es importante, porque el que entiende que Dios es uno, entiende que Dios es uno siendo tres, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se puede tener una voluntad con varias facetas. Así pasa con la voluntad de Dios. Hay múltiples, por así decirlo, formas en las cuales Él la muestra. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay una voluntad general, por así decirlo, que es la Gran Comisión. Todos hemos sido comisionados. ¿A qué? A ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos manda a que prediquemos a las naciones y que la gente se convierta a Dios. ¿Qué significa conversión? Convertirme. ¿Qué es convertirme? Total. ¿Conoces el principio de identidad? El principio de no contradicción. Muchos principios filosóficos interesantes. Todo esto, ya dejamos de ser un ser. Ahora somos otra persona. Siendo el mismo, pero siendo otro. Interesante. O sea, somos una nueva persona en Dios. Nos cambia. Nueva criatura somos, ¿verdad? Como cuando dice, nacer de nuevo. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo, verdad? ¿Cómo es posible que yo nazca de nuevo? Podemos hablar otro día de eso. En este tiempo quiero que oremos. Esther tuvo un deseo en su corazón. Fue hacer la voluntad de Dios. Ese deseo lo acompañó con determinación. ¿Qué es la determinación? Lo hemos aprendido acá. Como decisión más la acción. Es lo que lo hemos entendido acá. Quizás no es la propia definición propiamente, perdón, apaga la redundancia, pero es una forma práctica de ver lo que es la determinación. Decisión llevada a la acción. No, yo puedo decidir, hoy decido ser el hombre más feliz del mundo, pero si no lo llevé a la acción, se quedó solo como una decisión, como quien decide adelgazar. Lo decidí, pero no lo llevé a la acción. Sí puede que sea firme en mi mente, pero hasta que no lo llevas a la acción no se hace determinación. Entonces, que tú puedas no solamente decidir y tener el deseo,
sino que lo acciones. Es decir, ¿qué voy a hacer por mi familia? Te pregunto, ¿qué vas a hacer por tu familia? Fíjate que no te dije, tú tienes que hacer algo por tu familia. Te dije, ¿qué vas a hacer? Te lo estoy preguntando. Así como cuando Amán le dijo a Esther, ¿qué vas a hacer por tu familia? ¿Qué estás haciendo ahora mismo por tu familia? ¿Qué has hecho por tu familia? Si tu conclusión es nada, no te preocupes. Todavía, mientras hay vida y esperanza, si estás aquí, aún puedes hacer algo. Puedes hacer algo. Porque la vida en la tierra es efímera. No importa si eres rico o si eres pobre. Para Dios, si eres rico, a Dios no le asombra tu riqueza. Si eres mejor músico, Dios no le asombra eso porque Él creó la música. Él es el dueño del oro y de la plata, así que no le asombra tu riqueza o tu pobreza tampoco. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que hemos sido comisionados para predicar el evangelio a todo el mundo, si no estamos cumpliendo con esa comisión, estamos fallando ante Dios. No estamos siendo fieles. Porque ¿qué es la fidelidad? Más bien, ¿qué es la justicia? Darle a cada cual lo que le pertenece. La justicia es darle a Dios lo que es de Dios, la justicia para con Dios. ¿Y qué es de Dios? Mi tiempo, mi obediencia. Te pregunto, ¿has sido obediente para con Dios? Si tu respuesta es no, entonces déjame decirte, has sido injusto para con Dios. No le has dado a Dios lo que le pertenece. Ahora, ¿Dios ha sido justo para contigo? Más que eso, ha sido misericordioso, porque si fuese justo, te hubieses condenado o condenada. Ha sido misericordioso. Así que para nada, nunca podemos compensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, jamás. Pero ¿qué sí podemos hacer? Hoy cambiar nuestra vida y decirle, Dios, aunque no puedo ser perfecto, sí es mi momento de cambiar y cambiar otras vidas. Así que si hoy sabes que estás comisionado a predicar el evangelio y no lo estás haciendo, te invito a que comiences a hablarle a tus amigos, a tu familia, y que si no sabes, Señor, no sé cómo hacerlo. O sea, en realidad acuérdense que todas las personas empezamos no sabiendo cómo hacerlo. Pero ¿cómo empezamos? Con un deseo. Que empezamos a determinarnos, o sea, a llevar a accionar nuestro deseo, preguntándole al pastor, ¿cómo puedo hacer yo para predicar? Claudia preguntó este domingo, Moisés, ¿cómo puedo hacer yo para hacer evangelismo? Todo eso, esa intención, en un futuro, Dios la va a capitalizar en algo maravilloso. Te lo aseguro. ¿Sabes por qué? Porque yo mismo lo he vivido. Yo he cultivado por años de mi vida este instrumento. Lo he cultivado. Entonces, cuando muchos estaban haciendo otras cosas, jugando, yo estaba practicando. Yo estaba ahí, dándole. Hoy en día soy profesor de piano. Porque en lo que tú te enfocas, lo haces crecer. Así pasó. ¿Qué pasa? Otra cosa. Cuando yo decido, ¿cierto, Daniel Ramos? Yo decido a mis 18 años, decidí borrar todos los videojuegos que tenía. Porque tienes que también identificar qué es lo que es para ti ocasión de caer. Para mí eso fue ocasión de caer. Yo lo corté con eso. Si en tu caso son amistades que te conducen a lo malo, corta. Esas cosas es casi que lo que más duele de quitar. Porque no es lo mismo quizá para ti borrar un juego que para mí. Yo que fui el primero del mundo en un juego, fui top Colombia en otros 2 juegos. O sea, yo que tengo para poder decir, mira, cuando yo jugaba yo era mejor, yo podía decir eso. O sea, pero eso eran tiempos en los cuales no estaba dando todo el fruto que Dios quería que yo diera. O sea, no estaba glorificando a mi Padre, como dice la palabra, que en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Porque había algo que estaba absorbiendo los nutrientes para que yo no diera ese fruto. Y en este caso eran los videojuegos. Cuando yo corto con eso, me doy cuenta que puedo dar más fruto. Y todo lo que Dios quiere hablar y hacer a través de mí empieza a materializarse. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sumergido en esa adicción, en eso que Dios te ha querido tener atado, cuando estás ahí sumergido, te sacan los nutrientes de Dios. Y ya no puedes servir a otras personas porque estás ahí inmerso. Eso te quita te quita lo mejor de tu vida. Te quita todo el valor que tú le vas a dar a otras personas. Ahora le doy gracias a Dios, gloria a Dios, porque desde ese tiempo en adelante empecé a ver videos en YouTube, a capacitarme, a leer, leí un libro, leí la Biblia, ya me la estoy terminando otra vez. He crecido tanto que hoy en día Dios me ha llevado a escenarios mucho mayores. Hoy soy el pastor de jóvenes de esta iglesia. Hoy Dios me abrió una puerta en un colegio. Y desde que estoy ahí, todos los niños me han dicho, el mejor profesor. No lo digo por nada, pero me lo han dicho. ¿Por qué me dicen eso? Porque ven en mí algo diferente. Alguien que se determinó un día a cambiar su vida y a cambiar su generación y hoy está siendo inspiración para otros. En ese colegio, gloria al Señor, amén. En ese colegio, di 2 charlas, una en 10º y una en 11.
Y es maravilloso ver cómo cuando tú estás en la atmósfera de cuando Dios te... En esa atmósfera en la cual Dios te usa, que tú estás metido con Dios porque tienes el enfoque correcto, el deseo correcto, tienes pisoteado a tus pasiones y estás tan conectado con Dios, tan siendo uno con Dios, tan siendo santo para con Dios, tan siendo conforme a lo que Dios íntegro para con Dios. La experiencia es tan maravillosa porque empiezas a ver vivamente el cambio de una persona. Una de las cosas que nunca se me va a olvidar, un muchachito después de esa charla vino ante mí casi con los ojos llorando, diciéndome: oye, fíjate, yo también estoy pasando por eso de los videojuegos que tú pasaste. ¿Cómo hago yo? Yo quiero cambiar mi vida. Cuando te vea por ahí quiero hablar contigo. Y así muchas personas han querido cambiar su vida por causa de que un día yo decidí cambiar la mía. Pero por eso te digo, cambia tu vida. Procura, haz todo el esfuerzo por cambiar tu vida. Créeme que hay cosas que te van a doler mucho, pero necesitas ser fuerte. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes, ¿verdad? Eso lo dijo Thanos. Así es. Pero las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Pero cuando se toman, lo que tú siembras con lágrimas, con gozo lo recogerás. Lo dice la palabra. Con eso vamos a orar para que tú puedas hoy despertar en tu vida esa intercesión, esa pasión, esa hambre. Y si no sientes compasión por los demás, o si sientes que tu compasión por los otros y tu deseo de que los otros cambien está por debajo de tus miedos, de tus inseguridades o de los pensamientos que te llevan a decir: yo no voy a poder hacerlo, no tengo tiempo para hacerlo, también quiero orar por ti, por eso. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás y habla con Dios. Dile: Dios mío, ayúdame, Señor, a ser ejemplo para las demás personas. Yo quiero interceder, Señor, por mi familia. Quiero ver a las personas cambiar, a las personas a mi alrededor cambiar. Yo quiero ser un ejemplo, Dios. Yo quiero marcar la diferencia. Que cuando hablen de Moisés, Señor, que cuando hablen de Carmelo, hablen de alguien santo. Que cuando hablen de Karina, Señor, que cuando hablen de Daniel, no hayan más palabras, sino palabras buenas. Porque tú, Señor, eres quien vives en nosotros. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo dice tu palabra, Señor. Transforma, Señor, mi vida. Hazme útil en tus manos. No quiero irme de este mundo diciendo que lo único que logré fue conseguir dinero. Yo quiero irme de este mundo, Señor, dejando una huella. Quiero irme de este mundo, Señor, sabiendo que hice tu propósito. Y poder decir, como dice tu palabra, Señor, consumado es todo lo que tú me mandaste, lo hice. Y aunque me fuese imposible, que pueda decir, lo intenté. Y todos los días de mi vida luché por eso. Porque yo no estoy aquí, Señor, por dinero. Yo no estoy aquí, Señor, tú no me creaste para conseguir dinero. Tú me creaste para ser un canal de bendición, un instrumento en tus manos. Y por causa de eso es que tú me bendices. Gracias, Dios mío. Hoy acepto esa comisión. Hoy acepto, Señor, esa comisión. Dame la estrategia, así como se la diste a Esther, para convencer a las demás personas. Ayúdame a entender para qué tú me creaste, cuáles son mis dones, mis talentos y cómo yo puedo contagiarle a las demás personas lo que hoy en día soy en ti, Señor. Ayúdame a entender cuál es mi llamado, como a Esther se lo hiciste entender. Gracias, Señor. Rodéame de mardoqueos, de personas que me ayuden y fortalezcan mi llamado. Y ayúdame yo también a escoger bien mis amistades, a escoger bien mis pasatiempos, a escoger bien a qué le dedico yo los años más valiosos de mi vida, que son los que estoy viviendo y los que voy a seguir viviendo, porque ya con el pasado no puedo hacer nada. Dios mío, ayúdame, Señor, a no ser egoísta, a no pensar en mí mismo nada más. Ayúdame, Señor, a verdaderamente dejarle algo a esta comunidad, a este país, a este mundo, pero no dejarle cualquier cosa, sino dejarles tu palabra, dejarles ese conocimiento de que en ti hay salvación, de que en ti está la solución a todo, Señor, de que en ti hay dirección sabia para ganar cualquier guerra, de que solo en ti, Señor, está la sabiduría, de que tú dices en tu palabra que el que quiera sabiduría, que la pida, que tú la das abundantemente y sin reproche. Muchos no saben que tienen un paracaídas. Muchos están ahí en ese avión y se enfocan nada más en estar en primera clase, pero no saben que ese avión se va a estrellar.
Que yo pueda, Señor, ser ese que alerte a las personas de ese avión sobre la inminente muerte que viene para ellos, si no toman acción en sus vidas. Dios mío, lo más importante, Señor, yo quiero glorificarte. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice tu palabra. Así que yo quiero llevar mucho fruto. ¿Qué quiere decir ese fruto, Señor? Quiere decir que yo pueda, Señor, aquello que tú has puesto en mí, pueda estar en las otras personas, pueda regarse a los demás. Y que esas semillas de los otros frutos puedan dar aún más fruto. Y como dice tu palabra, que tú me limpies con tu palabra para aún llevar mucho, mucho más y más y más. Porque los que somos hijos tuyos sabemos que vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. Que los que me van a ver en 1 año, en 2 años, el mismo día de mañana, saben que van a encontrar un mejor Moisés. Moisés que se esfuerza todos los días por cambiar para bien y que cada día más se esfuerza por ser como Jesús. Que encuentren una Karina así, que encuentren, Señor, a un Gustavo así, Señor, que todos los días busque ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús tenía compasión, Jesús era ejemplo. No se trata de ser perfecto, se trata de intentar y buscar todos los días ser perfecto, porque aunque no podamos por nuestras fuerzas, Dios en nuestra fuerza perfecciona su obra en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque la buena obra que Él comenzó en nosotros la terminará, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En este tiempo voy a quedarme callado, por 2 o 3 minutos, habla tú con el Señor. Habla con el Señor. Y dile lo que hay en tu corazón. Cuéntale incluso tus temores, las cosas que te han detenido, y pídele ayuda para que puedas salir adelante por encima de esas cosas y puedas pisotearlas, como yo pisoteé mis temores, como yo pisoteé, en este caso, los videojuegos, que era lo que me extraía mi tiempo, me extraía. Y si no lo sabes, pide a Dios que te muestre cuál es, que seguramente tú sabrás cuál es. Así que voy a estar en silencio en este tiempo para que tú puedas orar también, y yo también voy a orar.
Gracias, Dios mío. Gracias por estas personas, Señor. Que ese deseo que hoy han manifestado en ese hablar contigo, Dios, que esa determinación que has puesto en su corazón nunca se les vaya, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, porque todos necesitamos tu ayuda. Es difícil dejar lo malo, porque tu camino, Señor, es la puerta estrecha. Es aquel paso por el cual es lo más difícil. Pero a su vez es el que más mérito tiene, justamente por esa dificultad. Pero yo no lo hago por el mérito, Señor. Lo hago por agradarte a ti. Porque ¿qué gano yo diciendo que conquisté el mundo? ¿Qué gana el hombre si consigue todo el mundo, pero al fin y al cabo pierde su alma, como dice tu palabra, Dios? De nada, Señor, de nada vale yo conseguirme el dinero, si no hice nada por ti, Señor. De nada vale. Es vano, como lo dice tu palabra. Gracias, mi Dios. Hoy oro por estas almas, por estas vidas. Gracias, Dios. Intercedo por ellos, para que no los dejes, Señor. Ayúdalos a ser fuertes y firmes. Y que no solamente esto caiga en sus vidas, sino que pueda esparcirse y dar más fruto, como lo dice tu palabra, en sus familias y en sus amigos y en más personas. Que se siga regando, Señor, que nunca se corte ese flujo. En el nombre de Jesús, te amamos, Dios. Amén. Un aplauso al Señor por este tiempo.